Bueno, yo, como creo que casi todos los liberales, somos muy partidarios del libre comercio de capitales y mercancías y también del libre tránsito de personas, algo esto último, por cierto, que el tratado no contempla, pero realmente para implantar libre comercio no se necesita un acuerdo o un tratado de libre comercio. Si un país o un área económica quiere disfrutar de libre comercio, lo más fácil que puede hacer es desarmarse arancelariamente, quitar todas las protecciones a industrias concretas nacionales que impiden que las extranjeras compitan para beneficiar al consumidor y, por tanto, esto de que un comité, un Sanedrín de burócratas estén negociando desde arriba, centralizadamente, cómo armonizar regulatoriamente, no cómo desregular, sino cómo armonizar regulatoriamente los términos del comercio entre los ciudadanos de Estados Unidos y los de Europa, dejando, por cierto, fuera a los ciudadanos de fuera de Estados Unidos y de Europa de ese libre comercio, que es perfectamente beneficioso, pues creo que es muy criticable. El principio, el libre comercio es bueno, el método en el que se está desarrollando un tratado burocrático de supuesto libre comercio, en realidad de comercio regulado, burocráticamente controlado, es malo. A todos creo que nos horroriza que el Estado pueda coger dinero del contribuyente y dárselo a una empresa, eso no debería suceder, pero eso es justo lo que se está planteando desde la industria renovable. El gobierno les prometió una serie de primas, luego el gobierno, en ejercicio de su soberanía, que yo discuto, pero en el ejercicio de su soberanía, que muchos creo que defendéis, decidió recortar esas primas y ahora se ha denunciado a tribunales internacionales para ver si se les compensa lo que el gobierno les dio primero y lo que luego les quitó. A mí que se pueda denunciar a un Estado ante un tribunal supraestatal me parece maravilloso. La cuestión es ¿para qué? Ya tenemos tribunales supraestatales de derechos humanos, por ejemplo, donde se puede denunciar a un Estado que los vulnera. A mí que el Estado no sea el decisor de última instancia me parece magnífico. Que no haya una soberanía estatal sobre cualquier cuestión individual o social me parece maravilloso. Ahora, lo que ¿Puedo hacerlo al Corte Inglés? ¿Qué demonios hace el Estado? No, es que el Corte Inglés no es decisor de última instancia. El decisor de última instancia es el Estado y no tiene que haber un decisor de última instancia. Hemos de someter una controversia entre partes a un tercero que sea imparcial, y si las partes es Estado y un particular, porque el Estado vulnera las libertades del particular, ¿por qué tiene que resolver el Estado sobre una controversia del propio Estado? Es que eso es una aberración. Vamos a ver. Sobre los tribunales arbitrales hay dos cosas que nosotros contestamos. Lo primero es quién decide. No deciden jueces públicos en los tribunales arbitrales internacionales. Deciden, en la mayoría de casos, abogados de derecho mercantil que cobran de las partes, en la mayoría de veces, una millonada y, por lo tanto, solo enjuician en función de los intereses que representan. Por lo tanto, primer problema, no estamos hablando de jueces públicos. La Comisión nos ha presentado ahora una última propuesta sobre esto que nos dice jueces públicos. Mentira, van a ser jueces pagados por cada una de las partes ejerciendo de árbitros y no serán jueces públicos. Entonces, primero, ¿quién enjuicia? No. La Comisión es parte, por tanto. O sea, o el Estado Nacional, el Estado Nacional es parte y paga. No, lo que habrá será una lista de jueces, pero esos jueces serán jueces privados que enjuiciarán. No, los elegirán las partes. Entre ellas el Estado. Sí, de acuerdo, uno de ellos, porque tú sabes que son tres, uno es el Estado, el otro privado y el otro se consensúa. Pero yo entonces los intereses de todos están ahí. Sí, pero a lo que me refiero es que esos jueces no aplican un ordenamiento constitucional democrático ni velan por el bien público. Lo que hacen son defender intereses y una parte, por lo menos 2/3 de la parte de ese tribunal, defienden intereses privados. Entonces, primera cosa. Segunda cosa, ¿qué tipo de normas aplican esos tribunales? Cuando uno pone una denuncia ante un juzgado mercantil aquí en España, ese juez aplica un ordenamiento constitucional nacional donde hay, entre otras cosas, en el caso de España, el capítulo 1 donde hay derechos y libertades de los ciudadanos que cuentan. Y si hay un gobierno que ha tomado una decisión en base a un derecho de ciudadanía, eso lo tiene que tomar en cuenta. Un tribunal internacional arbitral no tiene en cuenta eso, tiene en cuenta simplemente un protocolo de protección de inversiones, por ejemplo en el caso del CIADI, que es el tribunal que depende del Banco Mundial, donde ahí solo están contemplados los derechos de las empresas. Y como ese mecanismo sucede así, llegamos a los casos que mencionaba antes él. El de Alejandría, es decir, se condena a un Estado por subir el salario mínimo, o muy recientemente en Buenos Aires, por poner un ejemplo. La ciudad de Buenos Aires acaba de remunicipalizar, creo que era el servicio de limpieza de la ciudad. La multinacional francesa, creo que era Suez, la denuncia ante el CIADI. El Estado argentino, por remunicipalizar ese servicio, tiene que pagar a la empresa más de 100 millones de dólares. Y entonces el juez que ha tomado esa decisión solo tiene en cuenta el interés privado de la empresa. Quizá un juez argentino hubiera tomado en cuenta el derecho a los ciudadanos de Buenos Aires a tener un servicio de agua bien hecho, que a lo mejor no se estaba prestando bien, ¿no? Pero que se compensa a las renovables, ¿está bien o está mal? Sí, pero con el tema de los renovables yo solo... Vamos a intentar hablar, estamos en la tuerca, un recordatorio, en la tuerca habla uno y luego contesta al otro.
Terminas y había pedido la palabra Julio y luego te la doy a ti. Siempre se pone el ejemplo de las renovables, pero es que es la excepción que confirma la regla, porque normalmente en todos los casos que tenemos son las compañías de tabaco las que denuncian, las grandes multinacionales de servicios. Entonces sí, las renovables efectivamente habrán denunciado porque hay un prejuicio económico y como son un sector que desde el punto de vista de mucha gente generan un beneficio económico, un beneficio social, todo el mundo espera pues que sean resarcidas, pero es la excepción, Desigualdad ante la ley. Para unos sí, para otros no. Para las renovables sí, para los otros no. Es un mecanismo que no nos gusta y no nos interesa. Tampoco para nadie. A situaciones desiguales, tratamientos desiguales. Es un clásico. ¿Por qué desiguales? Le damos tratamientos desiguales. ¿Pero por qué desiguales? Es decir, un inversor en renovables se juega su dinero, se lo quitan y pierde. Porque en el desarrollo del sistema capitalista unos han robado, han explotado, han mutilado, le han quitado a la gente sus riquezas y eso se hereda y eso genera desigualdades. ¿Y por qué supones que todos los que denuncian un Estado han robado, han expoliado o han hecho lo que sea? Ponme otro ejemplo positivo aparte de las renovables. No, es que para mí tampoco es positivo el de las renovables. Pero lo que estoy diciendo es ¿por qué algunos justifican la denuncia de las renovables cuando para mí tampoco es justificable y en cambio critican otras denuncias que tienen exactamente el mismo caso? No es desregulación, desregulación es que el Estado no proteja el monopolio de las ideas y, por tanto, que un tratado lo que haga es ampliar la regulación sobre las ideas, lo que está haciendo es regulando, no liberalizando. Lo que haces es desproteger a la ciudadanía. Y a otras empresas. Si una empresa quiere comercializar un genérico, se lo impides para beneficio particular de una empresa a la que se le ha otorgado. ¿Quién le ha otorgado una patente? El Estado. Recordemos que las patentes surgen en el siglo XVII y en su momento se las llamaba tal cual eran. Estatuto de monopolios en Inglaterra. Son monopolios estatales, no es propiedad privada. El tema de la hepatitis C. Las patentes son monopolios estatales. Bueno, vamos a ver. Monopolios que otorga el Estado a una empresa privada, claro. Es un monopolio sobre las ideas. No es libre mercado de ideas. Pero es un monopolio de una empresa privada, no me fastidies. Que se lo otorga el Estado, que no lo tiene en el libre mercado. Sí, de acuerdo. Por tanto, es un privilegio, es una licencia, es una concesión. Pero tú cuando dices que es un monopolio del Estado... Que otorga el Estado, no que otorga el Estado. Es otra cosa. Sí, que otorga el Estado. Como todo monopolio de una empresa privada es porque lo otorga el Estado. Y por tanto, aquí lo que tenemos es una regulación. La patente no es del Estado. No es del Estado, pero lo otorga el Estado. El derecho a otorgar un monopolio lo tiene el Estado. Y es un monopolio que otorga el Estado y que se carga el libre mercado de las ideas. Lo que iba a plantear es que a veces me gustaría que el Estado tuviera el monopolio. Por una cosa muy sencilla. Pero de una manera más clara. Es decir, todos los días se nos está muriendo entre 12 y 20 personas por hepatitis C. Y hay una medicina que puede curarlo. ¿Por qué no la puedes producir tú, Juan Carlos? Y que cuesta a cada paciente entre 20 y 30.000, dependiendo a qué país se lo venden. Y Naciones Unidas establece que existe la posibilidad de expropiar esa patente y que utilizar la posibilidad de salvar vidas por encima del interés de esa farmacéutica. ¿Por qué no puedes producir tú ese medicamento? Porque hay una las instancias internacionales, obviamente. Porque hay una normativa estatal que lo prohíbe. Eso se carga el libre mercado farmacéutico. Estatal e internacional. Bueno, sí, pero de estados. Déjame decir una cosa. Te has agarrado a eso como para decir que el TTIP es un tratado de regulación. Vamos a ver. No, puede regular más, claro que sí. Eso es un ejemplo claro. Pero eso está ahí porque evidentemente las grandes multinacionales farmacéuticas norteamericanas quieren que esté. Pero el ejercicio, en general, todo el ejercicio del TTIP es para la desregulación. Y te pongo otro ejemplo que me parece importante. Mira, porque a veces se nos acusa a los que estamos en contra del TTIP en Europa de ser antinorteamericanos y no es así, porque en Estados Unidos hay una gran movilización en contra de eso. Y hay una gran movilización sobre un sector, por ejemplo, importante, la regulación financiera. Y eso tú seguramente lo sabes muy bien, algunos productos en los Estados Unidos y particularmente los productos financieros que dependen de las aseguradoras están mejor regulados en los Estados Unidos. Y la Citi en Londres está presionando muchísimo, es uno de los lobbies más fuertes que hay en estos momentos sobre el TTIP, para que ese sea un capítulo fundamental del tratado, para que se impulse una mayor desregulación financiera en los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque en general el tratado es un tratado de desregulación. En materia financiera no hay desregulación, lo que hay es regular de otra manera y seguir privilegiando a través de organismos estatales, como los bancos centrales, a los mismos de siempre. Con el TTIP no. Sí. ¿El TTIP va a permitir que quiebren los bancos? ¿O va a seguir inyectándoles capital? ¿O va a amparar que se les siga rescatando? Pero eso no está en el TTIP. El TTIP va a forzar, que es lo que quiere la Citi, que haya una mayor desregulación financiera en los Estados Unidos. Los privilegios del Estado a las empresas financieras. ¿Qué desregulación es esa? Desregulación es te quito el palo y la zanahoria. Si me mantienes la zanahoria y me quitas el palo, eso no es desregulación. Es mantener privilegios dentro de un marco regulatorio muy concreto. Totalmente.
pero ahí se están cargando la soberanía nacional, al igual que la soberanía nacional se carga la soberanía del individuo. Cuando a un individuo le imponen un marco regulatorio concreto con el que no está de acuerdo, que no ha suscrito, que no ha consentido, que es una imposición unilateral del Estado sobre la soberanía del individuo, tampoco se le permite decir si sí o si no, si enmendar o no enmendar. Se le dice, esto lo hemos votado nosotros, que somos tus representantes, no por mandato imperativo, sino representativo, es decir, hacemos lo que nos da la gana, y tú tienes que tragar absolutamente con ello. ¿Cómo se hacen las normas entonces, Rayo? Por contrato. Sí. Entre partes. Sí, no. Eliminamos los parlamentos, entonces, ¿no? ¿Es tu posición? Hay que liberalizar y permitir la mayor autonomía contractual posible en la mayor parte de áreas y el Parlamento dejarlo para aquellas partes que no se puedan liberalizar, si es que hay alguna, por ejemplo, defensa, seguridad, justicia, etcétera. Para todo lo demás, soberanía de las personas, libertad contractual. No deja de haber una cierta bonomía en el funcionamiento del mercado, donde el león en la selva plantearía ese tipo de argumentos. Yo creo que no, yo creo que es el individuo que quiere que no haya regulaciones para poderse comer al resto de los animales que no tienen su poder. En beneficio de los lobbies en cualquier caso, dejadme que os pregunte... Ese tipo de cosas que tanto detestas es lo que nos diferencia de los animales. No, los impuestos, al contrario. Lo que nos diferencia de los animales es la libre cooperación, el libre trato, los contratos, no que haya un león, que es el Estado, que se imponga sobre las gacelas que tiene por debajo. Bueno, eso no es así. Eso es el Estado y eso es el Parlamento. Los leones son las multinacionales, cada vez menos los Estados. Que se alían con los Estados. ¿Sí? Que se alían con los Estados. Que corrompen los Estados. Bueno, se alían con los Estados para imponerse sobre la ciudadanía. Pero la Rayo, ciudadanía, si eso fuera así, las multinacionales no hubieran dado durante todo el siglo 20 golpes de Estado a los gobiernos que han intentado hacer cosas diferentes. Porque cada vez que viene alguien que quiere hacer algo diferente, le dan un golpe de Estado, o le acusan de bolivariano, le acusan de tarra, le acusan de criminal, como está ocurriendo con Corbyn, al que hemos visto hace un momento. Entonces no salían con la Unión Europea. Se alían con la Unión Europea para imponerse sobre los individuos. Bueno, Murray Rothbard, que es un economista que a mí en algunos aspectos me gusta bastante, dice que el genuino libre comercio no necesita de ningún tratado. Lo que necesita es de liberalización de la economía para libre comerciar, con librecambismo con todo el mundo. Y eso es lo que necesitamos aquí. No un tratado entre burócratas y para los lobbies que gravitan en torno a las burocracias, sino apertura desde abajo, descentralizada, para que cada cual pueda comerciar con quien quiera, sin que la soberanía ni de la Unión Europea ni de la soberanía nacional de los Estados le pueda impedir a esa persona concreta comerciar en los términos que quiera, con quien quiera, en cualquier parte del mundo.